Primero, agradecer a todos vosotros vuestra asistencia y la colaboración con Núcleo, que nos ha ofrecido una breve ventana para presentarnos y a continuación dar paso al objeto de la sesión de hoy con Juan Águila, al que aprovecho también para agradecer su participación. Como os ha comentado Julia, yo soy Arantxa Prieto, de la unidad de People Services del Grupo CaixaBank. Estoy aquí para presentaros la comunidad de talento del grupo, el People Experience Hub. Muchos de vosotros habéis podido observar que el grupo ha cambiado, ¿vale? Pero este cambio que se ha reflejado fuera también se está produciendo dentro. Actualmente nosotros nos encontramos en el grupo CaixaBank en pleno proceso de transformación, pero tenemos, mira, voy a, aquí, sí, perdona, foco en las personas. Se me ha quedado, perdonad que se me ha quedado bloqueado. Vale. Estamos construyendo entre todos un ecosistema disruptivo de innovación, aprendizaje y talento. De ahí que haya nacido el People Experience Hub, donde sobre todo lo que queremos es que vosotros seáis los protagonistas. El grupo CaixaBank está formado por diferentes compañías, negocios muy diversos. Hoy os traemos una breve muestra, ¿vale? Hay más. Concretamente, hoy nos va a acompañar Juan, que es director de Predictive and Digital Analytics en CaixaBank Business Intelligence, donde os puedo decir que se manejan muchos datos. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de más de 1 petabyte de información. En el grupo lo que estamos buscando sobre todo es incorporar a personas como vosotros, ¿vale? En definitiva, queremos que seáis impulsores del cambio. Estamos buscando a gente que tenga un perfil muy familiar al vuestro para construir el futuro de la banca. Pensamos que la mejor manera de construir esto, de sumaros a nuestro proyecto, es ofreciendo mucho de lo que nosotros ya tenemos en la casa, ¿vale? Queremos sumaros pues a que podáis venir a ponencias de Urus como la de hoy. Queremos veros en afterworks de networking. Nos gustará encontrarnos con vosotros en retos y hackathons. Y lo que está por llegar, ¿qué es lo que está por llegar? Todo esto que estamos construyendo del People Experience Hub lo vamos a centralizar en un espacio digital, una plataforma web, al que os vamos a invitar a sumaros en las próximas semanas y esperamos que junto con esta comunidad podamos ir creciendo y podamos ir disfrutando de lo que es el conocimiento y todo el tema de las tecnologías. Esperamos que os guste, muchas gracias y os dejo con Juan, espero que disfrutéis mucho de la sesión de hoy. Bien, pues gracias Arantxa. ¿Me oís bien todos, entiendo? ¿Sí? Sí, se te escucha, Juan. Vale, perfecto. Pues como decía Arantxa, yo soy Juan Águila, soy director de Predictive and Digital Analytics en CaixaBank Business Intelligence, una empresa del grupo CaixaBank que se encarga de la analítica de datos. De hecho, decía Arantxa y daba muy bien el dato, que tenemos muchísimos datos en Caixa, como os imagináis todos. Estamos ya trabajando con más de 1 petabyte de datos y en CaixaBank Business Intelligence pues, tenemos la misión de transformar todos estos datos en valor, ¿no?, para nuestros clientes y a eso nos dedicamos. Aprovecho, ya lo ha dicho Arantxa, pero aprovecho también para remarcarlo yo, que nos sigáis, que estamos en LinkedIn, la página CaixaBank Business Intelligence, porque allí vamos publicando todo lo que hacemos. Como ha dicho Arantxa, no paramos de crecer, vamos publicando todas las ofertas. Entonces, pues bueno, ya lo ha dicho perfectamente Arantxa, pero aprovecho para remarcarlo porque de verdad que os alegraréis. Además de ser director de Predictive and Digital Analytics en CBI, en CaixaBank Business Intelligence, también soy director del máster en Data Science de Núcleo, que es un máster que arrancamos hace unos meses y que cierra justo, de hecho, mañana su primera edición. Mañana acaban los alumnos de la primera edición ya de recibir clases. Y estamos a medias con la segunda edición, que de hecho ahora mismo están ellos en clase. Y me ha sorprendido porque estoy viendo algún alumno incluso por aquí, que debe ser que está haciendo pellas. Luego se lo comentaré. Y estamos ya con la tercera edición casi llena y preparando la cuarta y la quinta, ¿no? Entonces, es un máster que está yendo muy bien, yo creo, por el cómo se ha montado. Es un máster inmersivo, muy cortito, de 16 semanas, que tiene la idea o está pensado para que los alumnos realicen proyectos end-to-end en el ámbito del Data Science, ¿no? Para que los alumnos salgan de allí sabiendo hacer un proyecto de Data Science. Uno de los módulos del máster, el del medio, de hecho, que es el que doy yo. Un segundo que se me ha ido la pantalla. Uno de los módulos del máster, el del medio, que es el que doy yo, es el End-to-End Machine Learning, que tiene como
como objetivo preparar a los alumnos para realizar un proyecto de Machine Learning de principio a fin. Y dentro de este módulo, pues vemos todo lo que tiene que ver con técnicas y con tareas de Machine Learning. Y uno de los puntos que tratamos, de hecho el último, que se trata dentro del máster, es el de los recomendadores. Y vimos que era un punto que interesaba mucho, vimos que era un punto que a la gente le llamaba muchísimo la atención. Y hablando con Charles, que está por aquí también y que es la persona encargada de la coordinación académica del máster, pues pensamos que sería interesante hacer para todo el mundo en abierto una sesión como esta, ¿no? Una sesión digital para que pudiese acudir todo el que quisiese, que se va a quedar grabada, que preguntaban antes por el chat, se va a quedar grabada Juan, para... no Sí. se te ve la pantalla. Ah, un segundo, que vuelvo a probar. Ahora perfecto. Se te está viendo a ti, pero tienes que compartir la pantalla. Sí, la tenía compartida. Ahí, Decidme si se ve. exacto. Muy bien, ahora sí. ¿Se ve ahora? Vale, genial. Sí, ahora genial. Perfecto, pues decía, hablando con Charles salió la idea de hacer este evento sobre recomendadores. Un evento abierto para que quede grabado, además, para que todo el que lo quiera lo pueda ver, y un evento pensado en un tono divulgativo, ¿no? que va a tener dos partes, una primera más teórica, si queréis, pero intentando dar una visión muy práctica y de negocio de lo que es un motor de recomendación, y una segunda parte en la que lo que haremos será programar nosotros un motor de recomendación, ya aplicando código, ¿vale? Digo porque no sé qué tipo de público hay, pero igual hay gente a la que le interesa la primera y gente a la que le interesa todo. Lo que vamos a ver hoy, pues en esta primera parte, en esta parte que digo más de divulgación, es cómo funcionan los motores de recomendación, los sistemas y los motores de recomendación. Y queremos hacerlo de una forma muy práctica, con un enfoque sobre todo muy de negocio, muy de entendimiento, y para que todo el mundo salga de aquí con una idea clara de qué hay detrás de cada uno de los motores de recomendación que nos rodean y que vemos en el día a día, ¿no? Entonces, la presentación va a tener 4 partes. La primera, que es el alcance, va a constar en definir qué es un motor de recomendación y para qué sirven. Vamos a ver algunos ejemplos que seguro que os suenan. La segunda, que es la de arquitectura, tiene como objetivo pues, que entendamos cuál es la arquitectura de un motor de recomendación, porque veréis que son piezas complejas y son piezas de software que tienen varios componentes, y vamos a intentar ver qué es cada uno y para qué sirven. Luego veremos una parte de formulación, que ahí os quiero transmitir ideas pues eso, muy prácticas y muy de negocio sobre cuál es la realidad de la implementación de los motores de recomendación. Y para acabar este primer bloque, pues quería explicaros cuál es la taxonomía de motores de recomendación, qué tipos de motores de recomendación hay, para qué sirven unos, para qué sirven otros, e incluso pues, llegar a tener un conocimiento intuitivo sobre los algoritmos que hay detrás de ellos, ¿no? Entonces, vamos allá, si os parece ya, y empezamos por el alcance. El alcance quiere decir qué es un recomendador, ¿vale? Definir qué es y qué no es, sobre todo. Llamamos motor de recomendación, sistema de recomendación o recomendador a una pieza de una arquitectura de una aplicación móvil o una web que tiene como propósito ordenar el contenido que se ofrece al usuario, ¿vale? Y ordenarlo no de cualquier manera, ordenarlo de acuerdo a las preferencias e intereses del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una pieza de software que se encarga de ordenar el contenido en función de la fecha de publicación, eso no es un motor de recomendación. Si tengo una pieza de software que se encarga de ordenar el contenido en función de cualquier criterio que no tenga nada que ver con el usuario, da igual si es fecha de caducidad, unidades, stock, etcétera, eso no son motores de recomendación. Los motores de recomendación se basan en el interés del usuario para ofrecer una ordenación del contenido. Puede ser que tengan otros criterios adicionales, que esto lo veremos ahora dentro de un ratito, pero es muy importante, siempre parten de qué necesita el usuario, ¿no? Y el objetivo pues es eso, decidir qué piezas mostrar, y aquí tenéis ese interrogante, ¿no? Qué piezas mostrar al usuario que sean de su interés para, normalmente, pues maximizar una conversión o un margen, que esto lo haremos ahora, ¿vale? Visto que es un recomendador, os había puesto aquí varios ejemplos. Yo creo que no hace falta que demos ejemplos porque estamos rodeados de ellos y los vemos cada día. Pero solo por marcar algunos, quizá los más famosos, ¿no? El motor de recomendación seguramente más famoso que hay, el de Netflix. El de Netflix se encarga de ofrecer contenido, pues documentales, series, películas, y es muy famoso porque hace unos años, hace 10 años aproximadamente, 10-12 años, incluso fue objeto de una competición en la que se ofrecía 1 millón de euros al grupo, equipo de investigación que mejor motor de recomendación desarrollase, ¿no? Fue el Netflix Paris, que fue muy famoso y que a día de hoy pues sigue
habiendo supuesto el mayor avance en tecnología de motores de recomendación que ha habido, pues, seguramente en la historia. Hay otros muchos, ¿no? Tenemos el de Instagram. Instagram tiene varios motores de recomendación. Te ofrece contenido, posts, vídeos, etcétera, pero también te ofrece personas. Esas personas que te pueden interesar para seguir también son fruto de un motor de recomendación. En el caso de LinkedIn, pues lo mismo. Tenemos motores de recomendación que ofrecen contenido, posts, personas, empleos. Cuando te mandan un empleo en LinkedIn, ajustan el empleo a tus intereses, al que esperan que te encaje de mejor manera, ¿no? Y eso es también fruto de la ejecución de un motor de recomendación. O el de Amazon, que ofrece productos, ¿no? En este caso, Amazon, lo habéis visto todos, pues siempre te da esa lista de productos que podrían interesarte, ¿no? O productos que ha comprado gente que compró el producto que tú estás metiendo en la cesta, ¿no? Si os fijáis, son muy distintos entre ellos y, de hecho, veis que hay algunos que tienen, de alguna manera, puntuaciones o que se basan en las puntuaciones, como el de Netflix, que al principio te pedía que puntuases las historias. Hay otros que se basan en las compras. Gente que ha comprado esto, pues seguramente también ha comprado esto otro y eso te puede interesar. Todos ellos son distintos entre sí, ofrecen diferentes tipos de contenidos, pero todos ellos son motores de recomendación. Y, como os decía, son solo algunos ejemplos, porque los motores de recomendación nos rodean. En cualquier aplicación están presentes y nos dicen qué debemos ver, qué debemos clicar o qué debemos comprar. Esto ha dado lugar a que haya mucho debate en los últimos años sobre el papel de estos motores de recomendación en el sesgo y sobre la importancia que van a tener a futuro. De hecho, os he puesto aquí una cita de una persona que es Chris Anderson, que escribió un libro que os recomiendo, que se llama The Long Tail, es el editor en jefe de Wired, y él hablaba de la economía de larga cola. Decía que en el futuro se va a pasar de vender muchas unidades de pocas referencias, donde estamos ahora, a vender poquitas unidades de muchas referencias, ¿no? Y que ahí pues, va a ser crucial el recomendar a la gente productos que sean de su interés para evitar la búsqueda, ¿no? Para evitar que la gente tenga que ser proactiva. Incluso hay artículos que dicen que los motores de recomendación nos vuelven cómodos, ¿no? No falta buscar, ya te traen lo que te interesa. Por tanto, bueno, pues están en Hive. La verdad es que está habiendo muchísimo debate sobre su papel, sobre su función y sin embargo, pues cualquiera implementa uno porque, como veréis, son muy sencillos de implementar y son una pieza clave de la mayoría de aplicaciones que sirven contenido y de esas cada vez hay más, ¿no? Y aquí os he puesto, para que acabemos de aterrizarlo, una foto de la arquitectura de un motor de recomendación, de cómo funciona un motor de recomendación. En realidad, un motor de recomendación tiene varias piezas. Tiene un total de 4 piezas. Es una propuesta. Esto es una arquitectura que os propongo yo como ejemplo y que puede ser de ese tipo o con alguna variante, pero que creo que explica muy bien cómo funciona, ¿no? Como os decía, el motor de recomendación suele tener 4 piezas o 4 componentes. La primera componente de un motor de recomendación es la interfaz de usuario. Y eso es súper importante y muchas veces nos olvidamos. Pensamos que los motores de recomendación son algoritmos y que son cajas negras o cosas que están en el backend de una aplicación, pero la parte más importante a la hora de diseñar un motor de recomendación es la interfaz de usuario. ¿Cómo se va a relacionar el usuario con mis recomendaciones? ¿Cómo me va a ofrecer feedback el usuario? ¿Cómo voy a utilizar o a recoger ese feedback para incorporarlo, para mejorar el motor? Por tanto, a la hora de diseñar un motor de recomendación es súper importante que piense que en la arquitectura que tendré que diseñar, la primera parte es entender cómo se va a poner en servicio del usuario, eso, ¿vale? Porque al final, de alguna manera, es el objeto al que sirve. En la interfaz de usuario se producen eventos. El usuario suele comprar, suele clicar, suele ver, suele puntuar, y esos eventos, en una arquitectura de recomendador, son recogidos por un servicio de eventos, aquí os lo he puesto de manera genérica, pero que puede ser desde una aplicación de analítica web, el típico Adobe Analytics o Google Analytics, hasta piezas de software realizadas ad hoc, ¿no? Y que esos eventos se llevan de alguna manera a alguna infraestructura de recolección de datos, que es la segunda pieza o el segundo módulo que hemos llamado Data Collecting, que será en el que nosotros trabajemos. A esa pieza de recolección de datos, aquí os he puesto Data Lake porque son los tipos de plataformas que están más de moda, pero vamos, puede ser cualquier base de datos. A esta segunda pieza, como os decía, de recolección de datos, llegan otras cosas. Además de los eventos que se producen en la interfaz de mi aplicación o de mi web, llegan los productos o los contenidos que se sirven. Tengo que tener un catálogo disponible de alguna manera y llegan
características del perfil de los usuarios, ¿no? Y todo eso se recopila dentro de ese entorno de recolección de datos. Como os digo, esta es una pieza muy importante de un motor de recomendación, el entorno de datos, porque en función de qué datos recoja y de qué datos tenga disponibles, voy a poder hacer unas cosas u otras. Eso lo hablaremos dentro de un ratito, ¿vale? Entonces, normalmente estas tres piezas a nivel tecnológico se desarrollan sobre alguna infraestructura de Big Data, tipo pues un Kafka o algo parecido, o una infraestructura de Hadoop, y son las plataformas sobre la que el Data Scientist, que es la persona clave en el desarrollo de un motor de recomendación, va a venir a trabajar. De manera que va a desarrollar la tercera pieza, que es el propio motor de recomendación, el motor algorítmico. Será el modelo de recomendación. Normalmente el Data Scientist lo que va a hacer va a ser ir a consultar ese Data Lake a través de una herramienta de Data Mining, pues suele ser Python, me gusta mucho Python, por ejemplo, pero puede ser R u otra, o incluso con alguna infraestructura de Big Data, de serialización de consultas tipo Spark o Avro, y va a desarrollar un modelo, que ahora hablaremos de ellos, que va a acabar poniendo en producción. Ese modelo es la pieza central de un motor de recomendación, no es la pieza decisoria, es la que va a decidir qué sirvo y a quién le sirvo. En general, va a hacer falta, sin embargo, al resultado que me dé el modelo, pasarle dos capas de filtros. Unos que he llamado aquí los filtros offline. Puede ser que yo decida no ofrecer un producto a un cliente porque ya me lo ha comprado. Y por mucho que el motor de recomendación me diga que ese producto le puede interesar mucho, si el cliente ya lo tiene y considero que no es un producto que tenga que ser recurrente, pues puedo deber filtrarlo. Por lo tanto, una pieza importante a la hora de desarrollar un motor de recomendación es el filtrado offline. Y por otro lado, voy a tener una serie de módulos que van a encargarse de hacer eso, pero en online. Y os pongo un ejemplo, y además uno que se ve muy claro. Cuando tú entras en Instagram, tienes contenidos, y los contenidos los consumes, y los que consumes ya no se ven. Pues hay que hacer un filtrado de lo que el motor me va a ofrecer, y por mucho que ese contenido sea de interés para el usuario, tengo que venir a post-filtrarlo en base al comportamiento que muestra el usuario online, ¿vale? Todos estos contenidos post-filtrados, tanto offline como online, van a una API, que es la que normalmente constituye el servicio web que forma nuestro motor de recomendación y que es de la que se alimenta el frontend de la aplicación para mostrar ese contenido ordenado. Obviamente es una pieza de toda la arquitectura de software de una aplicación, pero que, como veis, tiene pues, muchas componentes, ¿no? que debemos manejar. Hoy nos vamos a centrar en la parte de la algorítmica, en la parte del motor de recomendación en sí, ¿vale? Entonces, llega un punto muy importante, que es la formulación de recomendadores o de motores de recomendación. Todo el rato hemos hablado de que los motores de recomendación sirven para ofrecer al cliente el contenido que más le interesa, ¿vale? Pero eso es uno de los elementos dentro del diseño de un motor de recomendación. Puede ser que quiera, además, incorporar en el motor de recomendación algún criterio de rentabilidad para el negocio. Es decir, imaginaos que tengo un cliente al que le interesa en el producto A y B, y quizá le interesa algo más el A, pero es que el B me da mucho más margen. Pues puede ser que me interese añadir esa capa de criterio de negocio, de rentabilidad, dentro de mi motor de recomendación, para que el contenido que ofrezca lo ofrezca ya ordenado en función del margen esperado para mí. Incluso puede ser que haya una tercera componente, que es esta que os he puesto aquí, que tenga en cuenta otras cosas que son importantes para el negocio diferentes a la rentabilidad. Y me imagino, es que estoy en acción de venta de teles porque va a ser el mundial y necesito vender muchas teles. Pues necesito incorporar esto para que se publiciten las teles por encima de otros productos. O es que tengo que vaciar stock. O es que quiero alimentar en una técnica de estrategia competitiva el long tail o la recomendación de productos de fondo. Pues también tengo que alimentar el motor de recomendación con estos criterios de negocio. De manera que lo que ofrece el motor de recomendación, la salida que el motor de recomendación me va a enviar, va a ser composición de estos tres elementos. Las preferencias del cliente, que tienen que estar, y os he dicho al principio cuando hablábamos del alcance, que si hay una pieza de software que no tiene en cuenta las preferencias del cliente, no es un motor de recomendación. La rentabilidad, el criterio de rentabilidad y de qué productos son más rentables y otros criterios que pueda tener. Y esto, como veis aquí, pues lo mezclaré en porcentajes en función de mi criterio, ¿no? Y esos porcentajes, pues, dependen de mi aproximación.
Puede ser que yo me centre más en el cliente o puede ser que yo me centre más en el criterio de rentabilidad para el negocio, en otros criterios, ¿no? ¿Qué es esto que os he traído aquí? El equilibrio de recomendadores. Aquí ponemos dentro del algoritmo de decisión criterios que no son puramente científicos, probabilísticos, que no son puramente técnicos, sino que tienen que ver con el negocio en sí, con el que espero que haga mi motor de recomendación de cara a mejorar mi cuenta de resultados y mi propuesta de valor. Y aquí hay, pues básicamente, con los porcentajes que use de mezcla de esas tres componentes, dos estrategias posibles. Por un lado, la orientación al cliente, que es hacer motores centrados en ofrecer al cliente contenido que sea de su interés y en maximizar la tasa de respuesta, ¿vale? En los que la componente principal es la recomendación, el hecho de saber que eso es interesante para el cliente. Y hay otros motores que están orientados a resultados, centrados en el retorno económico y que maximizan no tanto la tasa de respuesta, sino el beneficio total aportado por las conversiones que se producen del motor de recomendación, ¿no? Y al final son pues dos polos, ¿no? Yo os he puesto aquí los dos lados de la fuerza, porque es una decisión estratégica de la empresa el decidir hacia dónde va. Si hacia esa orientación a cliente, hacia ese lado, el lado positivo de la fuerza, el lado bueno, o hacia esa orientación a resultados que de alguna manera, en mi opinión, y esto ya es opinión, tiene un ciclo más corto porque al final no estás sirviendo al propósito del cliente y no estás poniendo el cliente en el centro, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo. Lo que ha pasado con Netflix, que de hecho ha sido muy hablado y muy criticado. Netflix ha tenido una política en su recomendador, en su algoritmo, de incorporar contenido de producción propia, contenido original de Netflix, ¿vale? Lo habéis visto todos, ¿no? Y cualquiera que utilice la aplicación. Había un momento en el que te aparecían contenidos de diferentes productoras y parecía que se ajustaban mejor a tus intereses. Ahora todo lo que te ofrece Netflix es contenido original. ¿Por qué? Porque les da más margen trabajar con contenido original que trabajar con contenido adquirido, contenido comprado. Bueno, pues esto está teniendo unas afectaciones a la tasa de respuesta de las recomendaciones de Netflix, que obviamente no se han publicado, pero entiendo que está teniendo unas afectaciones positivas sobre su cuenta de resultados, ¿no? Y por eso las mantienen. Bueno, es un caso de estudio, os he dejado aquí un artículo por si queréis echarle un ojo. La verdad es que Netflix tiene un blog que está muy bien de tecnología en el que publican cómo funciona su motor de recomendación, incluso las partes más técnicas. Os recomiendo, si os interesa el tema, que lo veáis y sobre todo que penséis, ¿no?, sobre esta parte, porque como veis, muchas veces es tan importante como la parte algorítmica, como la parte de ciencia, esa parte de negocio y de hacia dónde quiero orientar yo la construcción de mi motor de recomendación. Y por último, para acabar ya con la parte más teórica de esta presentación, os he añadido aquí una taxonomía de recomendadores. ¿Qué tipos de motores de recomendación hay? Para que los entendamos y para que podamos, sobre todo, empezar a investigar sobre ellos. Vamos a implementar después un par. De hecho, vamos a implementarlos basados en memoria. Intentaré, si me da tiempo, que no lo tengo seguro, implementar un modelo también un motor basado en modelos. No nos va a dar tiempo de implementarlos todos, obviamente, pero yo os los dejo aquí por si queréis tirar del hilo. Hay muchísimo contenido, como os decía, publicado. Básicamente, en cuanto a motores de recomendación, tenemos 4 familias, ¿vale? La primera familia es la que llamamos la recomendación del producto más popular. Es la primera. Esta que os he puesto aquí, representada por C3PO, que también es el Android, como sabéis, más popular. La idea de este tipo de técnicas de recomendación es ofrecer al cliente el contenido más popular en la globalidad de la población, ¿vale? Tenéis aquí las descripciones en la página siguiente, pero bueno, os las voy avanzando. Es decir, ¿cuál es el producto que más se compra dentro de mi web? Pues ese es el que ofreceré. Estas recomendaciones pueden ser basadas en la totalidad de la población, es decir, cuál es el producto que más compran todos mis clientes, y esto suele funcionar, los productos más populares es más fácil que lleguen al interés de nuevos usuarios, o puede ser incluso un interés marcado sobre un segmento de la población. Y os pongo un ejemplo que os va a sonar. Gente que compró el producto que tú has metido en el carrito también compró estos otros productos. Fijaos que es una estrategia muy, muy sencilla. Lo único que tengo que hacer es ver de toda la gente que añadió este producto a su carrito, cuál es el producto más popular, el otro producto más popular, y ofrecer eso a mi cliente. Y esa aproximación tan fácil es la que alimenta muchísimos de los motores de recomendación que veis en el mercado, porque además es muy fácil de explicar, de implementar y de mantener, ¿no?
Y estos son motores que son sencillos, la aproximación más sencilla, sin duda, pero que funcionan muy bien. Luego tenemos los modelos basados en memoria, ¿vale? Que es lo que llamamos el Collaborative Filtering, que son modelos que se basan en comparar las actuaciones, normalmente los intereses, de distintos usuarios. Se basan en una premisa que es muy intuitiva, que es que gente que ha actuado igual en el pasado va a seguir actuando igual en el futuro. O gente que ha mostrado interés por productos similares en el pasado va a seguir mostrando interés por productos similares en el futuro, ¿vale? Entonces, en base a esto, se establecen técnicas que llamamos de filtrado colaborativo y de las que hablaremos ahora mismo. De estas no doy más detalle porque la vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Luego tenemos las técnicas basadas en modelos. Técnicas basadas en modelos consisten en utilizar modelos de Machine Learning de las familias, de los de toda la vida, de la clasificación supervisada y no supervisada, que también veremos ahora, para ofrecer una recomendación ajustada al interés de mi cliente. Estos son los más complejos y también los vamos a ver a continuación. Os he puesto unas slides también de detalle para explicarlos con calma, ¿vale? Y por último, la última familia de técnicas es la recomendación basada en contenido, que esta se trata de establecer similitud no entre los usuarios, sino entre los productos, entre el contenido. Por ejemplo, si tengo una película y tengo su descripción, y tengo una segunda película y tengo su descripción, y soy capaz de establecer una métrica que diga que esta película se parece a esta otra, hombre, pues el usuario que me puntuó bien la una, seguramente está interesado en la otra. Y por tanto, si soy capaz de hacer familias o similitud de técnicas, perdón, de productos, pues podré ofrecer recomendaciones al usuario en función de su comportamiento pasado, ¿vale? Estas son, como os digo, las 4 familias, es exhaustivo, las 4 familias de técnicas de recomendación que tenemos, de más sencilla seguramente a más compleja en la implementación. Las 4 tienen sus pros y sus contras, que veremos ahora. Lo que quiero es que nos paremos un momentito a revisar estas dos, las dos de en medio, el Collaborative Filtering y el Model Based Filtering, ¿vale? Entonces, he puesto un ejemplo del Collaborative Filtering, ¿vale? Yo soy muy fan de Star Wars, supongo que os habéis dado cuenta y lo he tematizado todo. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo en el que tenemos a 3 personajes de la saga y tenemos las 6 películas, ¿vale? Y tenemos la puntuación explícita que han otorgado estos personajes a estas películas. El personaje 1 ha otorgado un 5 al episodio 4, que como sabéis es el primero que se estrenó, un 3 al episodio 5 y el 6 no me lo ha puntuado. Puede ser que no lo haya visto. Y luego ha puntuado con un 2 el episodio 1, con un 4 el episodio 2 y con un 3 el episodio, perdón, y con un 5 el episodio 3. El personaje 2 pues tiene también sus propias recomendaciones para todas las películas excepto para la 3. Y el personaje 3 pues tiene también sus recomendaciones y parece que no ha visto ni la 6 ni la 3, ¿vale? En base a estas puntuaciones, lo que voy a hacer va a ser comparar par a par, es decir, 1 a 1, los personajes entre sí, o los usuarios, vamos a pensar que son usuarios que están recomendando en mi aplicación, entre sí. Ahora voy a comparar, me voy a centrar en estos 2 usuarios, ¿no? En el primero y en el segundo. Y para compararlos lo que voy a hacer va a ser coger los productos que tienen en común. Es decir, estos personajes han puntuado, ambos, el episodio 4, el episodio 5, el episodio 1 y el episodio 2. Hay un episodio que ha puntuado el uno y el otro, y un episodio que ha puntuado el otro y el otro, ¿no? Pues en base a estos episodios que ambos han puntuado, voy a ver cómo de similares son, ¿vale? ¿Y cómo lo haré? Pues utilizando las matemáticas. Y como todo en Machine Learning se resuelve con fórmulas y con algoritmos matemáticos, ¿no? En realidad es muy sencillo. Lo que voy a hacer va a ser construir 2 vectores que recojan las puntuaciones de cada uno de estos usuarios. De manera que el usuario 1 tendrá un vector que expresa sus puntuaciones de estas 4 películas, de las 4 que tienen en común. El usuario 2 pues tendrá otro vector. Lo que voy a hacer va a ser buscar técnicas matemáticas que me permitan decir cómo de similares son 2 vectores, ¿vale? Y hay muchas. Aquí lo vemos con los alumnos del máster. Tenemos desde distancias euclidias hasta distancias de Manhattan, hasta las más utilizadas aquí, que son las distancias coseno, ¿vale? No voy a entrar en el detalle técnico, pero es una métrica de similitud. Lo que hace es decirte si 2 vectores se parecen mucho o se parecen poco. Y por ello, decir si 2 usuarios, a través de sus puntuaciones, se parecen mucho o se parecen poco, ¿no? Para esto lo calculé y resulta que son muy similares. Hombre, si veis, pues sí, ¿no? Es que resulta que para el episodio 4 y para el 2 me han puntuado exactamente igual. Y para el 5 y el 1 no me han puntuado igual, pero bueno, más o menos, más un punto y más un punto, ¿no? Y por tanto puedo establecer que estos 2 usuarios se parecen, ¿vale? Puedo hacer esto, como os decía, para par. Para el usuario 1 versus el 3, para el usuario 2 versus el 3, etc. Hasta acabar teniendo lo que se llama una matriz de similitudes, que es esto que veis aquí. Aquí os he pintado los 3 usuarios y 2 más.
Yo os he pintado todas las similitudes entre todos los usuarios. Lo que tengo al final es una comparativa que diga que el usuario 1 se parece a sí mismo a un 1. Aquí, perdonadme, que hay un typo y no es 00, sino es 10. Y al 2, pues lo que decíamos, ¿no? Un 0,98, se parece muchísimo. Al 1, al 3 se parecen menos, ¿no? Y al 4, pues se parecen todavía menos. Estas matrices son muy, muy curiosas, siempre tienen la misma forma. En la diagonal tengo todo de unos, porque los usuarios a sí mismos se parecen absoluto, por completo. Y luego son simétricas a lado y lado. ¿Por qué? Porque el usuario 1 se parece al 2, lo mismo que el usuario 2 al 1, ¿no? Y así puedo establecer qué usuarios son más cercanos entre sí. Esa cercanía pues hace referencia a eso, a cómo de parecidos son. Para utilizar una estrategia que es muy sencilla. Oye, en base a lo que ha hecho anteriormente gente que se parecía a ti, te voy a recomendar cosas. Imaginaos, el usuario 1, decíamos, volviendo atrás, decíamos que no había visto el episodio 6, pero el usuario 2, que se parece muchísimo a él, sí que lo ha visto. Y le ha puesto un 5. Ostras, pues seguramente al usuario 1 interese bastante el episodio 6. Y lo mismo ocurre al revés, ¿no? Del usuario 1 versus el 2. De esta manera, lo que voy a hacer va a ser hacer vecinos. Se llaman técnicas de vecinos. Y poder recomendar en base a similitud entre usuarios. Esto es lo que llamamos aprendizaje colaborativo. Se llama colaborativo porque se basa en la utilización de puntuaciones de múltiples usuarios, y aprendizaje porque me permite establecer una inferencia, ¿no? Luego está la otra aproximación, ¿no? Os decía que dentro del Collaborative Filtering tenemos el User Based, que es el que hemos visto, y luego puedo hacerlo al revés. Puedo poner la matriz completamente al revés, girarla. Si veis esta matriz que tenéis aquí, es exactamente la que teníamos aquí, pero girada. Y volver a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora, para ver similitud entre ítems, entre los productos. Aquí puedo ver, por ejemplo, que el episodio 4 tiene puntuaciones 5, 5 y 2. Y el episodio 5 tiene puntuaciones 3, 4 y 5. Hombre, pues parece que no son muy similares entre sí. ¿Veis que lo que estoy haciendo es establecer similitud entre ítems en base a cómo los ha puntuado la gente? Pues esta es la otra aproximación, ¿no? Lo que llamamos el item-based collaborative filtering. Al final, el resultado es el mismo. Tendré una matriz en la que comparo cada ítem respecto a los otros, la diagonal es cada ítem versus el mismo y siempre es un 1, y luego pues tengo las comparaciones. Si me ocurre, como me puede ocurrir aquí, que es que tengo ítems que no tienen puntuaciones suficientes para establecer una similitud, bueno, pues las dejo en blanco, ¿vale? Estas dos técnicas son lo que llamamos el collaborative filtering y son las técnicas que más se han utilizado históricamente para hacer motores de recomendación junto a la aproximación del más popular, que es la que os contaba antes, ¿vale? Por otro lado, tenemos el Model-Based Collaborative Filtering, que es lo que os decía. Utilizar tareas de Machine Learning para construir mi motor, ¿sí? Tareas de Machine Learning, esta es la taxonomía o los grupos de familia que damos en el máster, ¿no? y que siempre nos va muy bien para ordenarnos en la cabeza. Tareas de Machine Learning tenemos de dos tipos. Con datos etiquetados o con datos no etiquetados. Datos etiquetados quiere decir cuando intento predecir algo que tiene una etiqueta. La etiqueta puede ser compra o no compra, o clica o no clica, o se va o no se va, o incluso cosas más complejas, ¿no? Tipo, visualiza el vídeo o no visualiza el vídeo. Incluso pueden ser múltiples. Oye, ¿de qué tipo eres? ¿Del tipo 1, del 2 o del 3? Si tengo una etiqueta, que es lo que intento predecir, digo que los datos están etiquetados, hablo de aprendizaje supervisado. Si no, si lo único que intento es establecer, por ejemplo, similitudes entre grupos, digo que estoy en aprendizaje no supervisado. Esas son tareas que, como os digo, forman el core, el corpus del Machine Learning y que también se utilizan para hacer recomendación. Os voy a poner dos ejemplos de cómo se utilizan estas tareas, ¿vale? Uno que es el que, si me da tiempo, implementaré luego, y otro que es, yo creo, el más directo o el más intuitivo. El que vamos a intentar implementar nuevo. Dentro del aprendizaje no supervisado hay un conjunto de técnicas que llamamos las de agrupamiento o clustering, ¿vale? Las técnicas de agrupamiento significan, tengo un conjunto, una población de clientes habitualmente, voy a intentar definir grupos similares entre sí. ¿Por qué? Pues porque si son similares entre sí, puedo ofrecerles una propuesta de valor similar a todos ellos, ¿vale? Estas técnicas que lo que hacen es buscar, por ejemplo, clientes parecidos dentro de una población, son las que llamamos, como os digo, de agrupamiento. Y pueden ser interesantes a la hora de hacer recomendación, porque si tengo al cliente etiquetado en un subgrupo, puedo ofrecerle el producto más popular de ese subgrupo, ¿no? de su segmento de población.
es una mezcla entre la aproximación del más popular, que os decía antes, y una técnica de Machine Learning, que llamamos el clustering, el aprendizaje no supervisado. Luego tenemos, como os decía, las técnicas de supervisado. Y estas son, pues, como os decía, las más intuitivas. ¿Puedo predecir la puntuación que le va a dar un usuario a una película en base a las puntuaciones que le ha dado al resto de películas? Bueno, pues si puedo utilizar como predictores las puntuaciones de todas las películas que ha puntuado el usuario hasta ahora para intentar predecir la puntuación que le va a dar a una nueva película, una que no ha visto, estaré en una aproximación de aprendizaje supervisado. En este caso es una que llamamos clasificación, si lo que intento predecir es un booleano, es 1 o 0, compra o no compra, se va o no se va, o regresión, si lo que intento predecir es un número. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si intento predecir su nota, del 0 al 10 o del 0 al 5, pues estoy en un problema de regresión. ¿Vale? Y como os digo, se basan en utilizar como predictores las puntuaciones que el usuario ha dado hasta ahora para estimar la nueva. ¿Vale? Aquí os he puesto, estas son las tareas que llamamos en Machine Learning. Aquí os he puesto los algoritmos con los que se resuelven las tareas. La verdad es que no es importante, os lo he dejado aquí como referencia, pero que sepáis que para hacer esto hay muchísimos métodos. Y para hacer clasificaciones de regresión, por ejemplo, pues tenemos métodos que llamamos métodos de reglas, que son árboles de decisión, básicamente. Son métodos que se basan en establecer cortes en base a reglas de decisión para separar la población y para hacer subgrupos de población cada vez más similares entre sí. Métodos que llamamos de vecindad, que son métodos basados en encontrar gente similar, ¿vale? Métodos geométricos que se basan en establecer algún tipo de regla geométrica, de modelo geométrico para hacer la predicción, en este caso la más intuitiva, la que todos conocemos, que es la regresión, el modelo de regresión lineal, y métodos de probabilidad, como la fórmula de Bayes, que dicen que es la fórmula más importante de la historia, ¿no? Y luego para el agrupamiento, pues también tenemos muchas técnicas. Como os digo, no son importantes las técnicas, son importantes las tareas y saber qué cosas puedo hacer. Entonces, con todas estas familias de agrupadores, las de más popular, de recomendadores, las de más popular, las de aprendizaje colaborativo, las basadas en modelos, las basadas en contenido, pues tengo un panorama de técnicas para utilizar, para hacer una recomendación que me hace tener muchas posibilidades, pero también tener que tomar decisiones. Aquí os he intentado traer un intento de recogida fácil de pros y contras, exhaustivo, intentan serlo, de cada tipo de familia de recomendación. ¿Vale? Os lo voy a leer uno a uno, empezamos por el más popular hasta el basado en contenido. El método de recomendación del producto más popular, como os decía, es la aproximación más sencilla. Es solo buscar cuál es el producto más comprado, mejor puntuado, etcétera, entre una parte de la población. Está muy bien porque es muy intuitivo y muy explicable. Y es, de hecho, lo que os decía antes, ¿no? Gente que compró este producto también compró y le doy el producto que me se ha comprado cuando se ha comprado el otro. Bueno, pues eso es un método, como decimos, de recomendación del producto más popular y es muy fácil, muy explicable y además no tiene ningún problema. Problema a la hora de terminarlo, que necesita de muchos datos para ser fiable. Es decir, no puedo ofrecer una recomendación del producto más popular en base a 3 o 4 compras anteriores. Necesito tener mucho volumen de feedbacks para poder ofrecer una recomendación fiable, ¿no? Y luego tiene otro problema, que es que no incorpora información de perfil o contextual sobre el cliente. Lo intuye o lo infiere a través de que ha comprado un producto o incluso ni eso, ¿no? Si ofrezco una recomendación genérica, pero no es un método muy potente a la hora de ajustar el perfil del cliente. Luego tenemos los modelos colaborativos. Como os digo, estos son seguramente los más utilizados, ¿no? Están muy bien porque son muy sencillos en la ingeniería, son los que vamos a implementar y vais a ver que técnicamente son fáciles y además se basan únicamente, como habéis visto en el ejemplo, en las puntuaciones que han dado los usuarios o en los eventos que han hecho los usuarios y no requieren información de perfil. ¿Qué ocurre? Que en un entorno en el que tenemos e-commerce, que para hacerte el opt-in lo único que te piden es tu email y poco más y ni siquiera saben el sexo de sus clientes, pero sí que tienen mucha información de feedback, bueno, pues estos métodos funcionan muy, muy bien, ¿vale? Hay otras empresas, bancos, aseguradoras, etcétera, que tienen mucha más información de perfil de usuario y que seguramente tengan que ir a otro tipo de modelos, pero para e-commerce, para gente que tiene poca información sobre el perfil del cliente a nivel de datos demográficos, etcétera, pues son métodos que funcionan muy bien y producen ese resultado bastante bueno en muchos casos, ¿vale? Tiene un problema, un gran contra, que es que requieren que tengas feedback y repetitividad. Es decir,
os he dicho que la similitud entre usuarios se basa en que compran productos similares. Si yo tengo una tienda en la que la gente compra una vez cada 2 años, pues va a ser difícil encontrar correspondencia o similitudes entre usuarios, ¿no? Necesito que tengan bastantes productos comprados para poder compararlos entre ellos, ¿no? Además, es muy intensivo, el aprendizaje colaborativo es muy intensivo en uso de recursos. En uso de recursos porque, como veréis, es un método que trabaja en memoria. Lo vamos a implementar ahora y lo vais a ver, pero básicamente para hacer una predicción necesito comparar al usuario con todos los usuarios de su entorno y, por tanto, esa matriz de distancias tengo que tenerla cargada en memoria. Y luego, además, no funciona en cold start. Quiere decir, si yo lanzo un e-commerce ahora mismo, o lanzo una aplicación que sirva contenido, no me va a funcionar este método porque no tendré feedback anterior sobre qué comparar a las personas, ¿vale? Sin embargo, como os digo, es de los métodos más utilizados, ¿eh? y la mayoría de los que veis por ahí funcionan así. Luego está el aprendizaje basado en modelos. Aquí os he intentado hacer una recogida de pros y contras, pero como hay tantas cosas dentro, que habéis visto que está toda la taxonomía de técnicas de Machine Learning, habría que hablar de cada técnica en concreto, ¿eh? Pero bueno, por tener unas líneas generales. Esta es la aproximación más potente. Os he hablado al principio del webinar de la competición de Netflix, ¿no? Y decíamos que Netflix pagó 1 millón de euros a un equipo que fue el que hizo el algoritmo de recomendación más potente. Bueno, pues aquel equipo se basaba en métodos basados en modelo. Aquel equipo y los 100 siguientes, porque es la aproximación más potente para hacer recomendación en la mayoría de situaciones. Además, es una aproximación escalable en cuanto a que lo único que acabas generando es un modelo que luego puedes poner fácilmente en producción, y además es veloz en la recomendación. ¿Problemas? Hombre, que es la más compleja a nivel de ingeniería. Yo os diría que la recomendación más popular te la puede implementar un equipo de IT. La recomendación de aprendizaje colaborativo también te la puede implementar, probablemente, un equipo de IT. Pero trabajar con modelos ya hace falta que tengas Data Scientist, que es un perfil concreto y específico y distinto al de la persona que programa la aplicación, ¿no? Otro problema que tienen, que requieren que tengas bastante información, bastantes datos sobre el usuario, ¿vale? Y que además suele no ser explicable. Por lo tanto, cuando intento dar una imagen de transparencia, cuando tengo una aplicación o una web que sirve contenido y que intenta justificar al usuario de dónde viene ese contenido, bueno, pues me puede imponer un problema. Y luego tengo los métodos, como decíamos, basados en aproximación o similitud de contenido, que estos van muy bien cuando tienes mucha información sobre el producto y poca sobre el usuario. Es decir, si tengo grandes descripciones sobre el producto, si los tengo agrupados por familia y sé qué familias pertenecen, pues puedo establecer similitud entre productos y muy fácilmente ofrecer a la gente productos similares a los que ha comprado. Además, me permite ofrecer explicaciones. Oye, porque compraste este producto, este otro que se parece, te puede interesar. Oye, porque puntuaste esta película, esta otra que se parece, te puede interesar. Problemas que suele llevar una ingeniería de datos compleja. Aquí también te hace falta un data scientist y además uno potente, porque habitualmente lo que tengo de contenido es contenido textual, contenido no estructurado, y que va a requerir que tenga, de alguna manera, gente capaz de trabajarlo y capaz de tratarlo, ¿no? Y ahí necesito a data scientists que sepan de machine learning, ¿no? Además, no funciona en cold start. Es decir, ¿cómo recomiendo a un nuevo usuario un contenido si no ha todavía consumido ninguno anterior? Bueno, pues por mucho que tenga similitud entre contenidos, no puedo arrancar, ¿vale? Eso es un poco un resumen de las técnicas que hay, de los pros y contras, para que lo tengáis como recogida y que intenta pues únicamente eso, que tengáis esa foto global. Vamos a implementar dos. Os he puesto como un track aquí, porque la presentación creo que quedará colgada, la foto del pipeline de Machine Learning, que es una foto que trabajamos dentro del máster. Hoy no lo utilizaremos. He preparado un dataset ya como muy limpio y muy al caso, para no tener que entretenerme, hacer toda la parte de limpieza, de entendimiento de los datos, etcétera. Pero bueno, os lo he dejado aquí porque como en la vida real sí que es habitual que tengas que trabajar mucho los datos, pues así ya lo tenéis. Y hasta aquí la parte teórica de la presentación. Vamos ahora a la práctica. Como os he dicho, estoy en LinkedIn. Cualquier duda que tengáis sobre la presentación, sobre lo que hacemos, me escribís en LinkedIn. Seguid, y sé que soy muy pesado, pero seguidnos en redes sociales, al grupo CaixaBank, a CaixaBank Business Intelligence, que publicamos muchísimas cosas, no paramos de crecer y lo ponemos todo allí. Entonces, seguidnos en redes porque de verdad que os vais a alegrar. Y hasta aquí la presentación teórica. Si os parece, pasamos a la parte práctica. Vamos a ver cómo implementar un motor de recomendación, ¿vale? Vamos a ver cómo hacerlo de la manera más sencilla, con un par de ejemplos. Y después, cuando acabemos de hacer la implementación, pasamos a un turno de preguntas. ¿Vale? Entonces,
Para implementar el motor de recomendación, voy a utilizar un IDE que es Visual Studio Code, ¿vale? Podéis trabajar con el que queráis, ¿vale? Y lo que hagamos servirá en cualquier entorno de desarrollo. Yo utilizo este porque me va muy bien, es de Microsoft, es el rey, yo creo, desde hace 1 o 2 años, y porque la verdad es que tiene todo lo que puedes querer, ¿no? Tiene extensiones, tengo estas instaladas y me van súper bien, tiene una extensión de Python que es maravillosa, tiene integración con Git, lo tiene todo, prácticamente, ¿no? Entonces, voy a utilizar Visual Studio Code y voy a utilizar un dataset que os había preparado para que tengáis, para que podáis accederlo, por si alguien me quiere seguir, si no quedará grabado, como digo. Os he colgado los datos que os van a hacer falta aquí, en esta URL, que no sé si veis por pantalla. No sé, Julia o Arantxa, si me podéis confirmar, ¿se ve bien la URL? Sí, se ve bien. Sí, Juan, se ve muy bien. Vale, pues si alguien me quiere seguir ahora mientras explicamos, sobre todo los alumnos del máster que voy viendo por ahí, Andrés, Charles, etcétera, si quieren ir siguiéndome, lo tenéis aquí, el dataset que vamos a utilizar, os lo bajáis y podéis utilizarlo, ¿vale? Entonces, vamos a abrir ya un nuevo notebook y vamos a ponernos en faena para que veáis cómo se implementa un motor de recomendación. Voy a utilizar, como os decía, Visual Studio Code y voy a hacer una recomendación en Jupyter. De hecho, voy a trabajar ya directamente con la carpeta en la que tengo toda la información, que es esta. Y aquí voy a trabajar un new file, que es este, al que voy a llamar. Juan, disculpa, están pidiendo los asistentes si puedes poner el link por el chat. Ah, sí, por supuesto. Un segundo. Aquí. ¿Os llegan? Sí. Sí, ahora ya está. Vale, pues como os decía, voy a crear un nuevo fichero, vamos a llamarlo, no sé, Recommender, y lo voy a formar en tipo Python Notebook, ¿vale? Directamente cuando lo creas, una de las cosas buenas que tiene Visual Studio es que cuando creas un fichero de tipo Python Notebook, lo que te abre es directamente un notebook, ¿vale? Y va muy bien porque puedes incorporar en el notebook tanto comentarios y código en Markdown, que es algo parecido al LaTeX, como código, ¿no? Entonces, puedes ir añadiendo cosas que hagan más entendible tu código. Aquí, por ejemplo, pues podríamos añadir un título, ¿no? Poner, mira, mi motor de recomendación de IMDb. IMDb, para quien no lo conozca, es pues una página en la que se ponen puntuaciones de películas. Vamos a trabajar hoy con ese caso, ¿vale? Y podría ir poniendo, pues ya os digo, comentarios, por ejemplo, para decir que voy a importar las librerías. ¿Vale? Entonces, para trabajar con Python, una de las cosas que tenemos que tener controlado es el conjunto de frameworks que me hacen falta. Y a los alumnos del máster siempre se lo decía, que vamos a trabajar casi siempre con los mismos. Yo habitualmente trabajo con NumPy y me lo importo siempre como NP, esto es un estándar, ¿vale? Y con Pandas. Tanto NumPy como Pandas son dos librerías que sirven para manejar, son dos frameworks que sirven para manejar conjuntos de datos. NumPy en formato de arrays y Pandas en formato de series y de data frames. Es importante una cosa, es importante que los importéis así, primero NumPy y luego Pandas, para que se cargue directamente NumPy y Pandas utilice el NumPy que tienes cargado y no cargue él uno adicional, ¿vale? Luego vamos a trabajar también con librerías de visualización, vamos a trabajar con Matplotlib, ¿vale? Y dentro de Matplotlib tenemos una que es PyPlot, ASPLT. Os pido, si me equivoco en algo, os pido que me disculpéis porque esto es live coding y sabéis que puede pasar de todo, ¿vale? Y vamos a trabajar con otra que es Seaborn. Vamos a trabajar como SNS, ¿vale? Estas son básicamente las que vamos a utilizar para trabajar conjuntos de datos. Las voy a traer todas. Antes de eso, voy a setearme el tipo de gráficos que voy a utilizar en Matplotlib, SPLT, como he dicho aquí. Vamos a poner que use uno. A mí me gusta uno que se llama ggplot, ¿vale? Que se basa en uno que hay para R, que se ven bastante guay los gráficos.
perdón. Okay. He dicho que es el coding. Okay. Me gusta mucho ggplot, que es una que se ve muy bien y que por defecto te da gráficos muy chulos. Entonces, bueno, yo utilizo esa, pero si alguien quiere utilizar otra. Entonces, yo voy a trabajar con mi directorio de datos, que lo tengo todo directamente en el escritorio. Me vais a dejar que me copie, que tengo por aquí la URL. Vosotros poneos directamente el directorio donde tengáis importados los datos del link que os he pasado, ¿vale? Por el chat. Entonces, en este directorio, en esta librería, tengo dos ficheros, ¿vale? Tengo el fichero de ratings, que básicamente lo que va a tener, ahora lo veremos, pero son las puntuaciones, que puedo leer directamente con pandas. Como es un CSV, ¿vale? Lo tengo aquí metido. Como es un CSV, lo puedo leer con la función readCSV y le voy a añadir directamente el directorio que le tenía ahí arriba más el nombre del fichero, que lo tenéis aquí, que se llama ratings.csv. ¿Vale? Ya lo tenemos cargado. Es un fichero pequeñito, os lo he puesto especialmente pequeñito ya para que podáis trabajarlo en directo. Y si hacemos un head, vais a ver que lo que tiene este fichero es directamente el ID de usuario, el ID de la película y el rating. Y un timestamp. El timestamp no vamos a utilizarlo para este ejercicio, los otros tres campos sí, ¿vale? Puedo hacer un describe para este data frame, ¿vale? Para ver cuáles son los valores que tienen estos tres campos. El user ID, bueno, pues parece que va del 1 a un número más o menos alto, de hecho el máximo es el 668. Luego tengo el movie ID, que también parece que empieza en el 1 para acabar con un número también más o menos alto, y los ratings, que es lo que más me interesa, ¿no? El rating, el más pequeño es 0,5, no tengo ceros, no tengo puntuaciones de ceros, por lo tanto voy a poder utilizar ese valor. Y el más alto es el 5, o sea que tengo ratings que van del 0,5 al 5, ¿vale? Y luego el timestamp, que como os he dicho, no vamos a utilizarlo. Puede ser interesante, en este caso, ver cómo se distribuyen los ratings directamente por es decir, cuántas puntuaciones hay de cada nota, ¿no? Entonces, si os recordáis, os he dicho al principio que hemos importado Seaborg, que es una librería que va muy bien, y dentro de Seaborg tengo bastantes opciones de gráficos. Una de ellas es Complot, ¿vale? Que lo que hace es hacer gráficos de conteo, ¿vale? Puedo decirle directamente que me plotee la variable rating sobre, que está aquí, sobre el conjunto de datos que estaba trabajando, que es este ratings. Una cosa que no os he dicho, yo siempre le pongo cuando tengo data frames que sé que son temporales, que sé que en algún momento me voy a quitar, le pongo una barra baja al final, ¿vale? Para acordarme. Luego cuando tenga el definitivo, pues ya se la quito, ¿vale? Entonces, en este caso le llamamos y veis que tenemos las puntuaciones, como decíamos, distribuidas del 0,5 al 5 y que las puntuaciones más populares son el 3 y el 4, ¿vale? El 5, pues parece que será menos que las otras, el 4,5 y el 3,5. Bueno, parece que no hay mucho interés por las puntuaciones medias, la gente va enteros y, como os digo, todo pesa alrededor del 3,5 y el 4, ¿vale? Esto en cuanto al fichero de ratings. Uno de los problemas que tengo con este fichero es que las películas están identificadas por un ID, por lo tanto no sé cuáles son, ¿no? Y para trabajarlas mejor, pues voy a utilizar otro fichero, que es el otro que tenéis aquí, que tiene los títulos de las películas, es decir, que relaciona cada movie ID con su contenido. Entonces, voy a volver a copiarme esta línea, que es la que tenía para hacer los ratings, para importar un fichero que es el de movies, que también lo tengo por aquí, lo podéis ver. ¿Vale? Y vamos a ver también qué tengo dentro. Si veis, pues tengo para cada movie ID el título y también tengo los géneros. Eso está bien. Si quisiese hacer, por ejemplo, un recomendador basado en contenido, pues sería información útil, ¿no? No es mucha y seguramente no tiraría por ahí, pero sí que me ofrece algo más de información. Para este caso no lo utilizaremos, solo utilizaremos el título, ¿vale? Puedo utilizar también el describe que tenía antes, aunque en este caso, como las variables que tengo son categóricas, me va a ofrecer, perdón, me va a ofrecer poca información. Me va a ofrecer poca información, ¿vale? El describe solo te ofrece por defecto información de la variable numérica. Si le dais a include all, ya te ofrece también información de las categóricas. Aquí lo que vemos
es que tenemos, por ejemplo, 938 valores únicos en los géneros y 10.327 valores únicos en el título. Fijaos que tenía 10.329 títulos, pero solo tengo 10.327 valores únicos. Significa que tengo pues, varias películas que se llaman igual que otras, ¿no? Y que la más puntuada, la que más veces se repite, más puntuada en cuanto a más número de veces puntuada, es Men with Guns, ¿vale? Que además tiene una frecuencia tope de 2. Bueno, vamos a seguir con ello. Entonces, vamos a generarnos un data frame definitivo que vamos a llamar Rated Movies y que va a ser la unión de coger mis ratings, ¿vale? Que yo lo tenía cargado de antes, y hacer un merge contra este data frame de movies. ¿Vale? Voy a hacer la unión en el Movie ID que tenía en este data frame contra el Movie ID que tenía en el otro data frame. ¿Vale? Yo soy muy maniático y siempre pongo el left y pongo el right. ¿Vale? Y ya tengo este data frame definitivo. Un head. Tiene la misma información que tenía el de ratings. ¿Sale? Pero incorporando también el resto de información del título y demás. Os he dicho que no vamos a utilizar ni el timestamp ni el genre. Por tanto, voy a coger y voy a quedarme solo con los campos que utilizo. Para hacer un slicing de un data frame, para quedarme solo con algunos campos, se utiliza el doble cloud-dator. Si utilizas uno, te quedas con la serie. Si utilizas dos, puedes meterle de alguna manera una lista dentro de ese cloud-dator y te quedas directamente con los campos. ¿Vale? Me voy a traer el user ID. Me voy a traer el Movie ID. Voy a traer el title. Voy a traer rating. ¿Vale? Me quedo únicamente con esas puntuaciones y además aprovecho ya y me ordeno los campos. ¿Vale? Y puedo utilizar esto también para hacer un poco de análisis, por ejemplo, de cuáles son las películas mejor puntuadas. Una de las cosas que tiene muy buenas Pandas es que te permite trabajar muy rápido sobre los data frames, ¿no? Entonces puedo aprovechar y trabajar sobre este Rated Movies muy rápido con un pivot table. Para el que no lo conozca, es una función un método que te permite dentro de data frame hacer agregaciones. Otra cosa que aprovecho para deciros, si alguien no conoce algún método, por ejemplo, si hacéis el doble interrogante, os da directamente aquí todo el docstring y por tanto podéis ver lo que hace, ¿no? Aquí lo que te dice es que hace la agregación en función de los valores que le pases, que son básicamente el índice y las columnas. Aquí vamos a sacar directamente una agregación en función del título de la película. ¿Vale? Vamos a trabajar sobre la variable o sobre el valor rating. Y quiero ver para cada película cuántas veces ha sido puntuada, es decir, como función de agregación, utilizar el número de veces que ha sido puntuada, que esto es la longitud o el conteo, digamos, también se puede utilizar el count aquí. Y también quiero ver el valor medio de las puntuaciones, ¿vale? Y tengo definitivamente este data frame. Digamos, tiene para cada película la longitud del rating, es decir, el número de veces que se ha hecho rating y el valor medio. Y esto me lo puedo meter además directamente dentro de un nuevo data frame que será el que trabaje. Por ejemplo, vamos a llamarle min ratings. ¿Vale? Y voy a ver cómo me queda. Y veo que tengo un nuevo data frame que tiene 10.323 filas, que es más o menos el número de registros que tenía arriba, y estas dos columnas, ¿no? Mis ratings, uno de los problemas que tiene el pivot table, a mí no me gusta mucho utilizarlo así por eso, es que te nombra las columnas con un índice compuesto, que tiene la función de agregación y la columna sobre la que has agregado. Yo normalmente lo que hago es reasignar a las columnas directamente los nombres que quiero asignarle. Por ejemplo, puedo asignar a la primera columna, que es el número de veces que se ha puntuado la película, el nombre ratings, ¿vale? Ratings indicando el número de veces que se ha puntuado, y a la segunda puedo llamarla, por ejemplo, min rating, ¿vale? Y me quedo con este nuevo data frame,
Como veis, pues ya tiene los nombres que quiero. Y puedo ver, por ejemplo, sobre este dataframe, cuál es la película más popular, ¿no? Voy a coger el dataframe min ratings y voy a hacer un sort values. Para hacer un sort values, tengo que decirle a través de qué columna quiero hacer la ordenación. En este caso voy a hacer la ordenación sobre el min rating. ¿Vale? Y la quiero además en orden ascendente falso, es decir, en orden descendente. Para ver que tengo películas que tienen medias auténticamente increíbles, que son pues, de 5, etcétera, pero que tienen esas medias en base a que tienen muy pocas puntuaciones. Aquí parece que tenemos dos categorías de películas, ¿no? Las que tienen solo un rating o dos y por lo tanto es fácil que si el que la puntúa un 5 salgan arriba, y luego las que tienen bastantes. Lo que voy a hacer va a ser trabajar para hacer esta descripción sobre un subset de esto, para ver realmente cuáles son las películas más populares. Entonces voy a hacer un slicing de este dataframe, de mis ratings, en base a que tenga el campo ratings pues mayor a un número, el que sea, no sé, más de 100 ratings. Vamos a coger solo las películas más populares con más de 100 ratings. Aquí lo tenéis, ¿no? Aquí tenéis las películas más populares con más de 100 ratings. La primera, la verdad es que no la conozco. La segunda es El Padrino, ¿no? Los Sospechosos Habituales, Monty Python, La lista de Schindler. Bueno, películas más o menos famosas. Y también tenéis la cola, ¿eh? Si queréis ver solo las top 15, por ejemplo. 10, perdón. Estas son las top 10 películas más populares. Con esto podría montarme mi primer sistema de recomendación, el más sencillo. ¿Qué película le ofreces tú para ver a alguien? Pues las películas que mejor valoración han tenido en la historia. No es el sistema como os decía, de recomendación más fino, porque no tiene en cuenta aspectos contextuales del cliente. Pero bueno, es una primera recomendación, además la hemos hecho muy rápido, en apenas 10 minutos, por tanto, mira, algo tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ya a trabajar con la parte de Collaborative Filtering y, como os decía, vamos a implementar un algoritmo de Collaborative Filtering para ver cómo hacer esto de una manera un poco más fina, ¿vale? Voy a ver, un segundo, me interesaba ver una cosa aquí. Os he dicho antes que yo soy súper fan de Star Wars, entonces quiero ver dentro de mis ratings, por ejemplo, los index, dentro del index tengo todos los nombres, ¿no? Quiero ver todos los index que tienen como contenido Star Wars. ¿Vale? Y voy a ver qué puntuaciones tienen los min ratings de Star Wars. Tengo 1, 2, 3, 4, 8 contenidos relacionados con Star Wars. Mira, tienen bastantes ratings, la mayoría, normal, ¿no? Sobre todo los antiguos, son películas muy famosas. Y la puntuación, pues, no es del todo alta, ¿no? Sobre todo las antiguas sí que tienen un 4 y algo, está muy bien, pero las nuevas, pues bueno, parece que la gente no tuvo la misma recepción. Luego tengo aquí, pues, las guerras clon y me falta una, el 4, 5, el 6, y el primer episodio de la saga nueva, ¿vale? Que este tiene solo 7 puntuaciones. Bueno, me lo quedo, luego igual lo utilizamos para algo. Vamos a seguir tirando del hilo de Star Wars, ya que hemos empezado, ¿vale? Entonces, vamos ya a hacer, como os decía, nuestro motor de recomendación en Collaborative Filtering. Vamos a implementar las dos aproximaciones dentro de Collaborative Filtering. Vamos a utilizar el User Based Collaborative Filtering y el Item Based, y vamos a ver qué tal funciona una y qué tal funciona la otra. Y sobre todo vamos a ver si nos ofrece cosas interesantes, ¿vale? Entonces, si veis, tenemos una tabla, que es sobre la que hemos trabajado, que es la que hemos llamado, por aquí, un segundo, Rated Movies, ¿vale? Sobre esta pues hemos hecho esta agregada, ¿no? Para ver estos min ratings. Pero tengo esta tabla de base, que es una tabla que tiene por registro la película, el usuario y la puntuación que ha dado. Una cuestión importante es que para trabajar con sistemas de Collaborative Filtering voy a tener que trabajar las tablas en otro formato, un formato mucho más relacional, en el que tenga por filas un usuario y por columnas una película, ¿no? ¿Así? O viceversa, me da un poco igual, la verdad. Pero que tengan celdas que correspondan al usuario con la película, ¿no? Entonces, para hacer esto, podemos volver a tirar del método Pivot Table que comentaba antes de Pandas. La verdad es que está muy bien. Y construir una Pivot Table que
tenga como index el valor del user ID y como valor de columna el valor del título de la película, el movie, ¿vale? Vamos a obtener en cada celda la puntuación, pero nos puede ocurrir que haya repetidos. Hemos visto antes que había un par de repetidos en el título ahí que no nos molaban, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que para los valores del rating vamos a utilizar como función de agregación el valor medio. De manera que si tengo 3 veces una puntuación de un usuario para una película, voy a utilizar la puntuación media, ¿no? Y acabo generando una tabla de este estilo. Vamos a llamarla, si os parece, pivot ratings. Ratings pivot. ¿Vale? Que si le dais, es una tabla que, como os decía antes, tiene por filas el usuario y por columnas todas las películas. Aquí no se ven todas, se ven las primeras, ¿no? Las que empiezan por símbolos, etcétera, pero que tiene muchísimas columnas. De hecho, si utilizo este ratings pivot y le doy a la función info, ¿vale? Veo que tiene 10.323 registros, ¿vale? Y, perdón, 10.323 columnas y 668 registros. O sea que tengo realmente muchas columnas, una por película, ¿vale? Sí que es una tabla que, como veis, tiene muchos vacíos también, porque hay muchas películas que los usuarios no han puntuado. De hecho, de media, los usuarios puntúan unas pocas películas. Por tanto, me queda lo que llamo una matriz dispersa, una sparse matrix, que esto ya veremos que tiene cierta importancia a la hora de trabajarlo luego, ¿vale? Entonces, vamos a seguir y vamos a intentar calcular con esta matriz la similitud. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos visto antes cuando hablábamos de la presentación del collaborative filtering. Vamos a ir registro a registro utilizando una función de similitud, que en este caso ya hemos dicho que la que más se utiliza es el coseno, para ver cuánto se parecen los usuarios entre sí o los ítems entre sí, ¿vale? Para hacer eso, para hacer ese cálculo de similitud, hay bastantes funciones ya preimplementadas. Una de ellas está en scikit-learn, que es la que vamos a utilizar, que es el cosine similarity, ¿vale? Voy a venir aquí y os la importo aquí arriba. A mí me gusta tener todas las librerías arriba. Hay gente que se lo va poniendo por ahí por el notebook. Yo prefiero tenerla ahí, ¿vale? Entonces, voy a traer SciPy. SciPy es un módulo de Python para la computación científica, ¿vale? Lo vamos a llamar SP, por ejemplo. Me voy a traer de scikit-learn, ¿vale? De un módulo que se llama metrics, que es un módulo de métricas, ¿vale? Del submódulo de métricas por pares, ¿vale? Voy a traer el módulo de distancia coseno. De hecho, tengo dos. Tengo la distancia coseno y tengo la similitud coseno. Es lo mismo, pero en complementario. Vamos a traer el cosine similarity, que nos va a ser más práctico porque así no tengo que restarlo a 1, ¿vale? Y vamos a utilizar esos dos módulos que me he traído para utilizar esa distancia de coseno y calcular la similitud entre películas y la similitud entre usuarios, ¿vale? Estaban pidiendo el link otra vez. Venga, voy a pasar. Os paso por el chat el link que me estaban pidiendo. Y el sitio donde se colgará el notebook o el vídeo os lo pasa Julia, que supongo que lo tiene, ¿vale? Venga, estoy ya aquí. Decíamos, tengo esta matriz, es una matriz dispersa, que tengo muchas posiciones, realmente muchas posiciones, que de alguna manera tengo que rellenar. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser rellenar todas esas posiciones con ceros, ¿vale? ¿Sabéis? El fill NA, si le dais, os saca esto por pantalla, significa que no ha hecho nada. Normalmente siempre digo al del máster que cuando te da algo por pantalla es que no ha hecho nada. Para que haga algo, tienes que hacer un in place igual a true. ¿Vale? Y ya volvéis a tener, si volvéis a hacer lo mismo de antes, tenéis directamente la misma matriz, pero llena de ceros. Entonces, voy a utilizar esta matriz llena de ceros para utilizar dentro de SciPy un módulo que se llama Sparse Matrix, que es el módulo que me permite trabajar con matrices dispersas, que a mí la verdad es que va muy bien y va bastante ágil, ¿vale? Entonces, vamos a crear un nuevo objeto, un nuevo dataset, que vamos a llamar Sparse Ratings,
que es la conversión a sparse matrix de ese data frame, ¿vale? Entonces, dentro de SciPy tengo un módulo que se llama sparse, dentro del cual tengo el método csrmatrix, que me permite convertir cualquier matriz, data frame, en una matriz dispersa. Este módulo lo que coge es como un argumento 1, aquí os va saliendo, y por eso digo que me gusta mucho Visual Studio. Os coge como argumento 1 un array, una matriz 2D. Si le paso el data frame me va a petar, lo que hago yo normalmente es pasarle los valores del data frame, ¿vale? Los ratings, le hemos llamado ratings pivot, perdón. Aquí. De manera que me genera un nuevo objeto, que si veis es una matriz del tamaño que tenía el mío, ¿vale? Con los campos en tipo float, con estos stored elements que están en formato matriz dispersa, ¿vale? Entonces, sobre esta matriz dispersa voy a calcular similitudes, distancias seno y distancias coseno. Lo bueno que tengo es que de la una a la otra, lo único que tengo que hacer es dar la vuelta a la tabla, ¿no? Hemos dicho antes que para calcular similitud entre usuarios, perdón, entre ítems, utilizaba esta aproximación, para calcular similitud entre usuarios, utilizaba esta, ¿no? Pues el mismo método me va a servir para hacer ambas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a calcular primero la user similarity, que es esta matriz de aquí, ¿vale? La que hemos calculado, esta de aquí, perdón, la que hemos calculado antes. Y la user similarity la voy a poder calcular utilizando la función de quotient similarity que me he traído antes, esta de aquí. Aquí. Quotient similarity sobre el data frame original, ¿vale? Sin modificar, sobre el sparse ratings, ¿vale? Si le doy la vuelta, es decir, si hago lo mismo, exactamente, similarity, pero sobre la transposición de ese data frame, es decir, haciendo exactamente lo que hemos hecho aquí, ¿no? De dar la vuelta a la matriz, me quedaré con la similitud entre ítems. Este método, como os digo, calcula esas matrices de similitud y si queréis, de hecho, verlo, te da estas matrices que contiene todas las similitudes de usuarios uno a uno. Una cosa que se puede ver aquí ya es que tengo aquí esos unos en la diagonal que os decía antes. A mí la verdad es que no me gusta trabajar con arrays en NumPy, intento pasármelo todo siempre a data frames de pandas, ¿vale? Entonces, en el user similarity, yo puedo construir un nuevo user similarity data frame, ¿vale? Que sea un objeto de tipo pandas data frame, que tenga como valores o como datos los valores del user similarity, ¿vale? Pero tengo que darle nombre a las filas y a las columnas. Para darle valores a las filas y a las columnas, como es una matriz que hemos visto antes, que tengo tanto en filas como en columnas los usuarios, pues lo que puedo hacer es asignar tanto a los index como a las columnas los nombres de los usuarios, que los puedo sacar directamente de mi matriz de ratings, de la ratings pivot, y los usuarios de la ratings pivot los tenía en filas. Por tanto, de la ratings pivot saco directamente el index, ¿vale? Tanto para filas como para columnas. Perdón. Aquí. Ya tengo ese data frame que decíamos que me da usuario contra usuario las puntuaciones de similitud, ¿no? Y lo que decíamos, el user ID 1 con el user ID 1 pues tiene similitud de 1. Contra el 2 tiene una similitud de 0,10. Mira, el 1 al 2 no se parece mucho. Y contra el 3, 0,21. Hombre, se parece más que del 1 al 2, ¿no? Y así para todos los usuarios. Da igual los que tengas, cuantas más tengas de hecho mejor porque más puntuaciones tendrás, ¿no? Puedo hacer de hecho lo mismo para los ítems. Voy a construir el item similarity data frame, ¿vale? Que utilizando el item similarity va a generar un data frame, pero en este caso cuidado, porque voy a ir a, si vuelvo a lo de antes, voy a ir a hacer una matriz de ítem contra ítem. Por tanto, tengo que pasarle tanto como index como column lo que tenía en columna, dentro de la matriz original. La matriz original era esta, en columnas tenía las películas. ¿Vale? Y
si veis, pues aquí tengo los 5 primeros registros y tengo de cada película contra sí misma su similitud. Similitud calculada, pues como decíamos, ¿no? En función de cómo son las puntuaciones respecto a la película. Aquí tenemos, por ejemplo, pues todas ellas van a 1 y si veis tenemos muchos ceros porque debe haber muchas películas que realmente no tengan puntuaciones coincidentes o tengan solo una puntuación y no puedo calcular la similitud, ¿no? Me pasa un poco lo que hablábamos aquí, que tengo que dejar muchas celdas espaciadas, ¿vale? Sin embargo, tengo otras que sí que son similares, y que tienen cierto valor de similitud. Vale, entonces, tengo ya mis 2 matrices de similitud y con estas ya puedo trabajar cualquier recomendación. Vamos a empezar, si queréis, por la sencilla. La recomendación de Item Based Collaborative Filtering. Esta se basa en recomendar al usuario películas similares a las que ya ha visto, ¿vale? Dada una película, ¿cuáles son las películas más cercanas o más próximas? Entonces, para sacar directamente la similitud entre películas es tan sencillo como coger cualquier película de estas y ver cómo es directamente la lista de similitudes con todas las otras películas. Es decir, cada columna me da la similitud de una película contra sí misma y contra todas las demás. Os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos del Item Similarity Data Frame esta primera película. Voy a coger alguna que no tenga. Voy a coger esta. Esta película, 10, no la conozco. Y vamos a sacar su similitud con todas las demás. Si vais directamente a la serie, que es la columna, y si llamáis directamente a esa columna, tenéis todas las puntuaciones. Podéis directamente, de hecho, hacer un SORVALUES para decir que las películas que más se parecen a esta película son, pues, perdón, voy a hacer una SORVALUES ascending false. Son, pues, ella misma, obviamente, tiene una puntuación de 1. Luego tengo otras muchas que se parecen bastante, ¿vale? Y esto mismo lo puedo hacer de manera sistemática para cualquier película. De hecho, lo que puedo hacer, si os parece, es implementar una función que, dada una película, me diga cuáles son las películas más similares a esa, ¿no? Entonces, vamos a definir una función, en Python sabéis, se definen fácil con def, vamos a llamarla Top Movies, cuyo objetivo es, dada una película, un title, dime cuáles son las películas más similares a ella en base a las puntuaciones o la similitud obtenida de las puntuaciones de los usuarios respecto a esas películas y a otras, ¿vale? Entonces, me voy a hacer aquí una variable de count. Voy a poner 1, digamos, para saltármela a ella y para utilizar el conteo para decir esta es la que más se parece, la segunda que más se parece, etc. ¿Vale? Entonces, me voy a hacer una variable de count y voy a pintar similar shows to, ¿vale? Vamos a poner similar shows to, vamos a hacerlo con string format, así, a esta, include, y luego vamos a ir imprimiéndonos, digamos, esta es la primera línea y luego vamos a ir imprimiéndonos todo lo que viene detrás, ¿vale? Me he dejado aquí el resguardo, voy a añadirle un format y voy a incluirle el title que tenía ahí arriba, ¿vale? De hecho, podría ejecutarla ya, el Top Movies esta. Podría ejecutar directamente el Top Movies y pedirle, por ejemplo, el Top Movies para esta, solo para ver que ejecuta eso, ¿eh? De momento no hace nada la función. ¿Vale? ¿Veis? Vale, entonces lo que vamos a hacer es, una vez imprimido esto, voy a ir recorriendo esta lista y voy a utilizar los 11 primeros elementos para dar las 10 películas que más se parecen. Digo los 11 primeros porque la primera es ella misma, obviamente la película que más se parece a sí misma es la primera, pero me quedaré con los 10 siguientes, ¿vale? Entonces, voy a recorrer todos los ítems. Movie in item similarity data frame, ¿vale? Todos los ítems que salgan de llamar al item similarity data frame directamente con esta película, digamos, es decir, tal y como hemos hecho esto, metiéndole aquí el title, ¿vale? Pero ordenando de manera descendente, ¿vale? Voy a ir pintándome directamente el número de la película, que para eso ya va el count,
poner aquí, por ejemplo, número tanto. Vale, vamos a poner el número de la película, pues yo que sé, número 1, número 2, número 3, y vamos a poner el título. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un format. Vamos a añadirle aquí el count y vamos a añadirle la movie. Vale, el count vamos a añadirle cada vez que pase esto, 1, para que vaya añadiendo pues, el número 2, el número 3, el número 4. Voy a enseñar las 11 primeras, o sea, las 10 primeras me las ella misma. Esto puedo hacerlo pues, con una programación más tradicional, pues contando con el count, o puedo directamente, si no me equivoco, quedarme directamente con la serie y cogiendo del 1 al 11. Vamos a ver si funciona, y si no lo haré con un data frame, ¿vale? Sí, funciona. Vale. Me ha dado los índices. Me voy a quedar con el índice directamente. Voy a hacerlo con ultra frame, que igual va a ser más sencillo. Surveillance, ¿vale? Voy a hacer el surveillance by el title. Voy a quedar directamente del data frame con la columna que toque y me voy a llevar directamente el índice. Digo porque así va a ir más rápido. Vale. Las películas que más se parecen a esta que he llamado pues son Kating, The Gatekeepers, etc. ¿Vale? Esas son las mismas que me salían por aquí. Veréis que hay un cambio en el orden, pero porque como había muchas que tenían la misma puntuación, pues ya es normal, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, ya que lo tenemos, cuáles son las películas más similares. Os he dicho que me mola mucho Star Wars. Vamos a ver cuáles son las películas más similares a Star Wars. Aquí tenía unas cuantas. Vamos a ver, por ejemplo, las películas más similares al episodio 4. Pues en base a las puntuaciones parece que... Perdón, blanco. Las películas que más se parecen al episodio 4 de Star Wars en base a cómo puntúan las personas son el episodio 5 y el episodio 6, ¿vale? Y luego algunas otras tipo Indiana Jones, Terminator, etc. Eso es gente con buen gusto, la mayoría, ¿vale? Si veis, no está ni la 1, ni la 2, ni la 3, que ya hemos visto arriba que tenían una puntuación muy diferente. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el motor de recomendación? Buscar similitud entre películas, pero no en base a la descripción, ni al título, ni nada similar, sino en base a cómo las han valorado los usuarios hasta ahora. Es una muy buena manera de encontrar similitud o de poder hacer recomendaciones, porque al final es películas similares a algunas que tú ya has puntuado. ¿Cómo utilizarías esto dentro de un motor? Pues hombre, si veo que un usuario me puntúa muy bien con un 5, por ejemplo, el episodio 4 de Star Wars, puedo chequear con esos filtros que decíamos antes cuáles no ha visto de estas para recomendarle a aquellas que tengan una puntuación más alta, ¿vale? Podemos seguir jugando con esto. Vamos a ver, por ejemplo, películas más similares a Aliens. Mira, pues otra de Aliens. Parece que las de Aliens van juntos. Blade Runner es gente que le gusta la ciencia ficción, ¿eh? Bueno, ya veis que funciona, ¿eh? Que todas las películas que me da son similares entre sí. Vamos a probar con alguna de otro tercio. Voy a coger alguna de la lista, de aquí arriba. Estas, por ejemplo, mira. Rex, si no me equivoco, era una que creo que era española, de miedo. No sé si hay alguien que la conozca, pero me suena algo así. Yo creo que una película de miedo. Aquí dice del 2007. Mira, parece que a la gente que le gustaba REC, pues también le gustaba la REC 2 y otras que tienen pinta de ser de miedo. ¿Vale? Todas tienen muertes y diablos en el título. Por tanto, esto es gente que le gusta el miedo. ¿Vale? Si veis, pues en nada, en 25 minutos más o menos, hemos montado un motor de recomendación basado en ítems, en Basic Quality Filtering, para poder ofrecer recomendaciones de películas. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero desde la otra parte, desde el punto de vista de la recomendación usuario-usuario, ¿vale? Entonces, vamos a montar una función, igual que esta, pero que se llame Top Users, que me va a decir cuáles son los usuarios más similares al usuario que yo le pregunto. ¿Vale? Yo a esta función le pasaré un user y en base al user que yo le pase va a tener la misión de darme los usuarios más similares a ese otro. La verdad es que es bastante parecido a lo que hemos hecho aquí arriba. Voy a poner un count también. De hecho, me lo puedo copiar todo. Y voy a ver qué aprovecho y qué no.
¿Vale? Y vamos a imprimir similar users to, y vamos a añadir el campo user, es decir, para que me diga usuarios similares al usuario 328, de los usuarios no tenemos el nombre. Y vamos a recorrer ahora, de una manera similar a como hemos hecho antes con la matriz de ítems, la matriz de usuarios para localizar a los usuarios. ¿Vale? Aquí vamos a ir al User Similarity Data Frame. De hecho, me vale todo lo que había hecho. Y voy a sacar directamente for user el número del usuario. Voy a chutarlo, me tiro a la piscina, a ver si sale. Si no, ahora la cambiamos, ¿eh? Vamos a darle a top users para, yo que sé, algún usuario que tenga por aquí. A mí me gusta, a ver, tengo los usuarios van secuenciales, ¿no? Voy a coger el 7, es mi número favorito. A ver si me da los usuarios que se parecen al 7. Mira, sí. Usuarios que se parecen al 7. Pues mira, se parecen al 7, el 403, el 358, el 228. De hecho, podría poner, que arriba no lo he puesto, pero es una buena opción también. Igual que aquí me traigo el index, podría directamente asignarme los valores de similitud, similar. Aquí, que son los index, y similar values, y hacer lo mismo, pero quedándome no con el index, sino con el valor real me saldrá, de la lista, ¿vale? En vez de llamar al index, hago un ascending false. Aquí no tengo users, y le doy al 7, ¿vale? A ver qué me sale. Vale. Se queda con los 11 más similares. Vale. Me va a quedar aquí. De hecho, voy a hacerlo, no sé si va a ser mejor hacer un log directamente. Así podría hacerlo, ¿eh? Si le dais directamente os saldrá. Si no, igual podéis hacer el log directamente del user. Es decir, buscar el usuario y quedaos con todos los registros para esa columna y esto pasarlo a una lista y de esto me quedo solo con los 11 primeros. ¿Vale? A ver, vamos a ver si funciona esto que estamos haciendo aquí. Vamos a sacar del usuario 7, a ver si me da los usuarios que más se parecen. Sí, esto te da las similitudes, ¿vale? Similar values. Y aquí ya puedo hacer directamente ese recorrido, ¿vale? Y puedo hacer un print de for user sim in, me cipeo directamente los dos, el similar indexes y el similar values, ¿vale? Y me pinto pues el número tal, este es el número del usuario y me puedo pintar la similitud, similarity, aquí, ¿vale? Y aquí me puedo poner el count, el user, el sim. A ver si chuta. Sí. Vale. Usuarios similares al usuario 7 incluyen, y me da los que me había dado antes, pero ahora con su puntuación de similitud. Vamos a ver un par, si os parece. Vamos a irnos al data frame de ratings, al original, al que teníamos al principio. Y vamos a buscar en este data frame de ratings el usuario. User ID se llamaba, si no me equivoco. El usuario 7, ¿vale? Esta es la puntuación del usuario 7. Vamos a hacer un head. El usuario 7 me ha puntuado muy bien la película 10, la 32, la 47, la 70 y la 145. Vamos a ver lo mismo para algún usuario de los que el algoritmo dice que se parecen. Por ejemplo, para el 403, que es el que más se parece. A ver, veo que el usuario 7 le ha puesto a la peli 10 un rating de 4, ¿vale? En el timestamp en el que toque. Y veo que el usuario que me dice que se parece, que es el 403, le ha puesto a la peli 10 también un rating de 4. De momento vamos bien. Luego a la peli 32 le ha puesto un 5. Aquí no lo veo. Vamos a poner un head de 10 para que lo veamos un poco mejor. A la peli 32 le ha puesto un 5. Aquí a la peli 32 le ha puesto un 4. Bueno, no es un 5, pero de unido. Y a la 47 le ha puesto un 5. Y a la 47 le ha puesto un 4,5.
¿Veis que las pelis que han puntuado ambos resulta que sí que se parecen? Bueno, pues ya tengo montado mi sistema de recomendación de usuarios, de manera que para cada usuario tengo lo que decíamos aquí, ¿no? Una matriz que me permite identificar cuáles son los usuarios más cercanos. ¿Qué podría hacer con esto a efectos de ofrecer una recomendación? Pues, por ejemplo, podría ofrecer las pelis mejor valoradas por los 10 o 50 o 100 usuarios más similares. Es una manera de recomendar contenido en función de la similitud entre usuarios. O podría montarme una puntuación, una ponderación para la película en función de cómo la han puntuado los usuarios similares. Es decir, si un usuario tiene una similitud de 0,43, la puntuación que le da esa película pesa más que si tiene una puntuación de 0,11. De manera que hago una media promediada con la similitud o ponderada con la similitud entre usuarios, ¿no? Estos son dos, si veis, dos aproximaciones muy sencillas que además hemos implementado del tirón del Collaborative Filtering. Vamos a colgar, si os parece, porque ya vamos fuera de tiempo y prefiero que guardemos turno para preguntas. Vamos a colgar con alguna cosa más. Si os parece, puedo poner también un algoritmo de aprendizaje no supervisado para que veamos cómo es haciendo un clustering y recomendando a través del clustering y quizá uno de supervisado. Y para los que quieran investigar más, os recomiendo... Voy a traerme el navegador. Hay una librería en Python, para los que quieran meterse, después de esto, que se llama Surprise. Que es un toolkit ya montado para hacer sistemas de recomendación. Esto que hemos hecho ya lo tiene implementado y 1000 métodos más, entre ellos los más famosos, que son el Single Value Decomposition, por ejemplo, y otras tantas para todo tipo de datasets, ¿vale? Además tiene una muy buena documentación. Digo porque en general, en la práctica, los algoritmos no los vamos a implementar de cero, sino que vamos a utilizar este tipo de librerías, ¿no? Que además, como digo, están muy bien documentadas, son muy robustas. Para quien quiere meterse, oye, pues lo dejo ahí y que se meta, intente hacer esto que hemos hecho, pero utilizando ya métodos preimplementados de Surprise. Y para el que no, pues mira, tiene un primer sistema de recomendación que yo creo que ha sido guay de implementar y que además nos ha permitido ver cosas curiosas, ¿vale? Y hasta aquí, si os parece, lo dejamos. Bueno, daros las gracias a Arantxa y Juan Águila por el evento online de hoy. La verdad es que, como he comentado, ha sido muy interesante y todos los usuarios os han agradecido la presentación. Comentaros que, bueno, ya lo he ido poniendo en el chat, pero esta presentación estará colgada la semana que viene en las redes sociales, tanto de Núcleo Digital School como de Grupo CaixaBank. También, bueno, si tenéis cualquier duda, aquí Juan os está dejando su LinkedIn. Y bueno, Sí, exacto. Y seguid a CaixaBank Business Intelligence y a Grupo CaixaBank en LinkedIn también. Exacto, también Grupo CaixaBank. Y a Núcleo. Y Núcleo. Y bueno, comentaros que esto, como ha ido diciendo Juan también, son conocimientos que él imparte en el Máster de Data Science. Y bueno, que muchas gracias a todos, tanto a Arantxa y a Juan, y a los usuarios que habéis estado aquí y muy activos, la verdad, y agradecidos. Y comentaros que vamos haciendo cada semana webinars, así que os esperamos en todos y que acabéis de pasar un feliz jueves. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, adiós, que vaya bien.